Ama, el oasis del amor, gracias por venir. Puede tomar su asiento. Muchas gracias por venir. Estamos muy contentos de tenerle aquí en su casa. Somos su familia. Bienvenidos y bienvenidas al Centro Internacional Maranata Este. Aquí estamos para servirles. Gracias por sacar de su tiempo y venir a la casa del Señor para celebrar no a un Dios que está muerto, no a recordar a un Dios que está en una tumba, sino a alguien que salió de la tumba y que hoy está dentro de nosotros vivo y reinando. Le queremos invitar a nuestros servicios los martes y los jueves a las 7 de la noche y los domingos a partir de las 11 de la mañana, para que usted venga y se goce y se pueda siempre recibir una palabra del Señor. También le queremos recordar, si usted tiene la disponibilidad, mañana a eso de las 7 de la noche vamos a estar en la iglesia central, al frente de Villalucre, Plaza Conquistador, entrando por el Café C, local 82M, para que usted se pueda gozar con nuestro Padre Espiritual, el apóstol Nahum Rosario, que cumple 75 años de vida. Y si usted no puede, pues puede verlo a través de las redes sociales para que usted se pueda unir a esa celebración por esos 70 años, 75 años de vida, para que celebremos junto a Él y podamos darle gloria a Dios por su gracia y su bendición. Quiero que usted cierre sus ojos rapidito. Padre, gracias, Señor, por el privilegio de estar en tu casa, en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, por cada familia. Señor, te pedimos, Señor, que esta mañana gloriosa, Señor, de gloria, Padre, tú puedas traer una palabra de bendición, no solamente para recordar históricamente, Señor, sino para traer a memoria, Señor, y traer a vida, Padre, la revelación que está siempre vigente en tu palabra, Señor, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, Padre. Gracias por tu sangre, por tu palabra. Gracias por cada corazón abierto. Gracias por cada espíritu amable y pasivo, Padre, que está receptivo a tu palabra. Gracias por la expectación y gracias por el Espíritu Santo que está con nosotros en este día. Gracias porque tú abres los cielos, Padre, para que tu palabra corra y limpie todos los corazones, Padre, de toda impureza, de toda, Padre, que impide que tu presencia pueda llegar a nuestra vida. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque tú añades bendición a ella. En el nombre de Jesús, amén y amén. Usted me acompañe a Hebreos. Hebreos capítulo 8, verso 1. Dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Nuevamente, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Mi mensaje en esta mañana: Jesús es nuestro sumo sacerdote. Existe un ministerio al cual de pronto la iglesia no es que lo ha ignorado, sino no lo toma muy en cuenta, y es que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Ese ministerio glorioso en el cual no solamente lo convierte a Él en un sumo sacerdote, sino es aquel que intercede por nosotros, dice la palabra de Dios, el cual es efectuado delante del trono del Padre en los cielos. O sea, no solamente Jesús murió y resucitó y se fue para los cielos para gozarse por la eternidad, sino que Jesús sigue ejecutando un ministerio todos los días por la eternidad, por ti y por mí. Él no solamente se ofreció y se desconectó de lo que Él hizo aquí en la tierra, sino que Él refresca y pone en vigencia todos los días por algo que Él hace en los cielos. Y este ministerio en el cual tú y yo tenemos que estar agradecidos eternamente por lo que Él no solamente hizo, sino que sigue haciendo por nosotros.
Hay mucha gente aquí en la tierra que hace a alguien por algo o por alguien y se desconecta de la persona, se olvida de aquello. Pero Jesús no es como los seres humanos. Jesús murió, resucitó y todavía nos sigue amando, por la cual Él sigue intercediendo por nosotros en los cielos. Mira lo que dice Romanos 8:34. Dice Romanos 8:34, dice: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además, o sea, no solamente Cristo murió, no solamente resucitó, sino que Pablo añade, dice, además está a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo Jesús a la diestra de Dios? El cual también intercede por nosotros. El cual también intercede por nosotros. O sea que Jesús no te ama solamente por lo que Él hizo, sino te ama por lo que Él sigue haciendo por ti y por mí. Y tú y yo tenemos que tener conciencia de aquello que Jesús sigue haciendo por nosotros. Vuelvo y repito, Jesús no solamente te ama porque Él murió y dio su vida por nosotros, sino que Él también demuestra su amor por lo que Él sigue haciendo a la diestra del Padre. Muchas veces nosotros tenemos una imaginación corta y creemos que Jesús subió a los cielos y está sentado gozando la victoria que Él hizo en la tierra. Pero Jesús sigue ejecutando un ministerio mucho más allá que el glorioso ministerios que están aquí en la tierra, mucho más allá de hacer milagros, proezas, sino que Jesús de alguna manera está intercediendo todos los días por nosotros, y ese es el ministerio de la cual hoy yo quiero hablarles a ustedes. El ministerio del sumo sacerdote que sigue intercediendo por nosotros. Ahora, ¿qué es un sumo sacerdote o qué era un sacerdote y cuál era su función? Era un hombre que estaba dedicado al llamado de Dios, que solamente podía entrar dependiendo, dice que tiraban suerte y a ver quién entraba una vez al año a presentar ofrenda por él y por el pueblo. Era alguien que servía como de intercesor delante de Dios a favor de los hombres. Era alguien que se ponía en la brecha para ofrecer sacrificios. Recuerden, mataban corderos y esa sangre representaba lo que Jesús iba a hacer en muchos años después. Pero el sacerdote tenía la función de presentarse delante de Dios para hacer expiación por los pecados del pueblo por medio de sacrificios. Ahora dice Romanos capítulo 5 versos 10 al 11. Dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriaremos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y dice, son versos como fundamento, 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. O sea que Jesús, uno de las metas o de la visión en la cual Jesús vino a la tierra era reconciliar a quienes ya eran enemigos de Dios por causa del pecado con su Padre. Por eso la iglesia debería ser un reflejo de lo que Jesús vino a hacer en la tierra. Nosotros no estamos aquí para condenar a nadie, sino para reconciliar a las personas con Jesús. Y esa función que tú y yo hacemos para traerle a Dios a la gente y traer a la gente a Dios se llama intercesor. Eso es lo que es alguien que intercede por las personas. Alguien que intercede no es alguien que está peleando a favor de su visión, no es alguien que está orando a favor de sus sueños, sino alguien que se olvida por completo de lo que él quiere o anhela y comienza a pedir a favor de otros que no conocen de Dios, de otros que no se acercan a la iglesia o no se acercan al trono. Y servimos como intercesor, pero el perfecto sumo sacerdote es aquel que murió por nosotros y sigue intercediendo por nosotros. Ahora, número 1,
Un sacerdote debe tener o debe estar lleno de compasión, y eso es lo que estaba lleno de Jesús. Jesús estaba lleno, además de ser alguien que intercedía por nosotros, Él está lleno de compasión. Vamos a leer entonces Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. ¿Por qué Él sigue intercediendo por nosotros? ¿Por qué, aunque fallamos y pecamos, Él se sigue presentando todos los días delante del Padre a orar por nosotros, a interceder por nosotros? Y mira lo que dice Hebreos 4, 14 al 16. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, dice el escritor, Jesús, el Hijo de Dios. Dice: retengamos nuestra profesión o confesión o función o oficio. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras debilidades. Dice el escritor: sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, como consecuencia de que tenemos a alguien que se puede compadecer porque fue tentado según nuestra semejanza, pero sin pecado, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué usted y yo podemos acercarnos confiadamente? Porque Él está intercediendo por nosotros y Él se compadece a tal punto que Él padeció lo que tú y yo padecemos. Muchas veces la gente cree que Jesús no tuvo tentaciones en este mundo, y las únicas tentaciones que tuvo Jesús no es la que dice Mateo 4, en la cual Él fue tentado por Satanás y le presentó ciertas tentaciones en la cual para él era una tentación. Jesús era tentado todos los días. Usted sabe que para Jesús era una tentación ser como Dios. Jesús tenía que de alguna manera parecerse a nosotros para compadecerse de nosotros y poder hacer que nosotros pudiéramos alcanzar al Padre. Por eso Él se hizo hombre. Dice que Él se despojó de su deidad y se hizo como nosotros, para que usted y yo tuviéramos acceso gratuito y expedito al trono de la gracia. O sea, Él se hizo como nosotros. A Jesús le daba sueño, a Jesús le daba cansancio, Jesús tuvo hambre, Jesús lloró, tuvo sentimientos. Jesús era tentado todos los días, no solamente por Satanás, sino por la gente. Cada vez dice que le decían, le preguntaban tal cosa para tentarlo. O sea, Jesús todos los días era tentado para Él compadecerse y para Él reflejar y para Él hacerse como uno de nosotros. O sea, usted y yo no tenemos excusa para no vencer las tentaciones, porque Él se hizo como nosotros y Él venció la tentación. ¿Y cómo Él venció la tentación? Dice que Él se iba muy de mañana, muy de oscuro, y oraba al Padre. Dice que Él hacía todo lo que el Padre le decía lo que tenía que hacer. O sea, él se sometió a su voluntad, aunque Él era Dios, para hacer lo que el Padre quería que Él hiciera, bajo el poder del Espíritu Santo. Él no hacía nada sin que Dios se lo dijera. Por lo tanto, la vida de Jesús tenemos que tomarla como un ejemplo para nosotros poder vivir aquí en la tierra. Y así como Jesús venció las tentaciones, así como Jesús dice, pero sin pecado, tú puedes vivir una vida de alguna manera cuando tú estás conectado con Jesús y vivir una vida sin pecado. Tú puedes de alguna manera conectarte con Jesús de tal manera que la vida de Jesús se impregne en tu vida. Nosotros no tenemos que andar pecando para corroborar que la gracia de Dios pueda abundar en nuestra vida. Esto no es lo que Pablo dijo. Pablo decía, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y muchos han tomado ese verso como que yo tengo que pecar mucho para que la gracia entonces venga a mi vida. Y eso no es lo que Pablo dijo. Dice nuestro Padre Espiritual que un texto fuera de contexto se vuelve en un pretexto. O sea, la gente acomoda las cosas de la Biblia a su parecer. Dice que la Biblia no es de interpretación privada. Usted no puede interpretar la Biblia como usted le da la gana. Debe usted tener conectado con la fuente para entonces conocer lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. Y Jesús vivió una vida sin pecado. Usted y yo tenemos que ser conocidos por una vida sin pecado.
Usted y yo tenemos que comenzar a vencer las tentaciones y las debilidades que todos los días tenemos. Y no solamente el diablo nos presenta, hay personas que son una tentación para nosotros. La forma en que ellos hablan, la forma en que ellos piensan, todo es una tentación para nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos ser afectados por la gente de este mundo, sino nosotros afectar a las personas de este mundo. ¿Con qué? Con la vida que tenemos dentro de Jesús. Él se hizo como nosotros. Él sabe por lo que tú estás pasando. Los sacerdotes no podían de alguna manera compadecerse del pueblo, porque ellos tenían que aún también presentar ofrendas por sus propios pecados. Pero este Jesús se compadeció de tal manera. Por eso la Biblia dice que cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Porque tenemos que estar conectados con Jesús. Él es el único que te puede entender. Por eso yo no le digo a la gente cuando sucede algo en su vida, me compadezco de ti, porque yo no me puedo compadecer de nadie. Yo no soy Jesús para poder entender el dolor que cada ser humano tiene en su corazón. El único que te entiende se llama Jesús. El único que comprende la situación que tú estás pasando se llama Jesús. El único que conoce el vacío que tú tienes por dentro se llama Jesús. Por eso tenemos que correr a Jesús y no ante los hombres. Porque los hombres te pueden dar ciertas enseñanzas, ciertas cosas que quizás han aprendido con experiencia, pero el único que te entiende, que conoce tu debilidad, que sabe cómo vencer eso que estás pasando, se llama Jesús. Porque Él es nuestro sumo sacerdote. Él es en aquel a que podamos recurrir y decirle: Señor, ayúdame con este pecado, ayúdame con esta debilidad, ayúdame, Señor, en esta área específica. Y Él dice: yo pasé por eso, hijo mío. Yo te entiendo, yo comprendo, pero tienes que venir a mí a acercarte. Entonces cuando tú te vienes a mí, yo te hago saber, te justifico, te hago saber lo que mi sangre pagó por ti. Y entonces tú puedes entrar al trono de la gracia. ¿Por qué es necesario que entendamos esto? Porque entonces podemos entrar a pedirle a Dios por las cosas que nos hacen falta. Pero no podemos entrar en su presencia si no nos acercamos a Jesús, quien nos da acceso. Jesús es como aquella persona que cuando tú estás queriendo entrar a un lugar y tú no tienes la garantía o la seguridad que tú puedas entrar, pero tú conoces al que está en la puerta, y el que está en la puerta te dice: tranquilo, yo te conozco, tú puedes entrar a este lugar. Jesús es aquel que nos deja entrar al trono de su Padre. Jesús es esta persona que te está esperando para darte acceso VIP delante de Dios. No podemos entrar por otro medio. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Tú no puedes entrar por tu conocimiento, tú no puedes entrar por tu sabiduría, tú no puedes entrar por los días que tú ayunes, por las horas que tú ores, tú no puedes entrar por nada de lo que tú hagas. Nada de lo que tú hagas en esta tierra podrá darte acceso al trono de la gracia. Solo Jesús. Y Jesús no es un concepto, Jesús no es una información, Jesús es una persona con la que tú te relacionas, con la cual tú te haces uno con Él. Dice que si nos volvemos, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y cuando tú te unes a Él, Él te da acceso al trono. Y entonces podemos pedirle a Dios las cosas que nos hacen falta. Hemos fallado en conectarnos con Jesús primeramente para luego pedirle al Padre. Por eso todo lo que pidieres al Padre, primero en el nombre de Jesús. Dice Pablo: no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por tener fe en Dios y conectarte con Jesús. Hay gente que dice: tranquilo, yo resuelvo esto con 3 días de ayuno. Yo resuelvo esto orando y buscando al Señor. Está bien, pero tú puedes hacer muchas de esas prácticas, pero si nunca conectas con Jesús, no tendrás acceso al trono de la gracia. Cuando tú tienes entonces comunión con ese sumo sacerdote, dice que acércate pues confiadamente. Alguien que se acerca confiadamente no es alguien que está precavido, sino alguien que sabe qué Dios hizo por nosotros. Yo no voy delante de Dios como una cucaracha. Yo voy delante de Dios como un hijo que reconoce que no es por mi fuerza, sino es por lo que Cristo me acreditó a mí. Es como aquel que dice: tranquilo, ve al lugar, ya yo pagué por ti. Si alguien te dice que pagó por ti, tú no vas preguntando cuánto cuesta esto. Tú vas diciendo: ya la persona pagó por mí.
Yo quiero esto, esto y aquello. Porque ya eso está pago. O sea, tus pecados ya fueron perdonados. Tus transgresiones, revelaciones ya fueron perdonadas. Él pagó por ti antes que tú pecaras. Él hizo provisión por tus debilidades antes que tú cayeras. Eso es lo que la gente piensa, que Jesús tiene que hacer algo nuevamente, y lo vamos a explicar más adelante. Por los pecados que hicimos, ya Jesús se adelantó a tu fracaso. Jesús se adelantó a tus debilidades. Jesús sabía que éramos débiles, somos débiles y caemos cuando no estamos conectados con Él, no tenemos la fuerza para sostenernos. Y por eso tenemos que reconocer diariamente que necesitamos de Jesús. Yo estoy tan necesitado como usted de Jesús. Creemos que porque conocemos ya yo tengo a Jesús agarrado por la mano. No, no, no. Nadie tiene a Jesús agarrado por la mano, sino aquel que reconoce su debilidad y acepta lo que Jesús hizo por nosotros. Hay gente que ya Jesús lo perdonó y ellos mismos nos han perdonado. Hay gente que ya Jesús te dice: tranquilo, hija, tranquilo, ya yo pagué por todos esos pecados. ¿Quién te dijo a ti que tienes que recordarme lo que ya yo pagué por ti? Dice la Biblia que Jesús y que Dios, perdón, sembró nuestro pecado en el fondo de la mar. Él no se recuerda más de eso. Pero cuando tenemos conciencia de aquella sangre que fue derramada en la cruz, y tú te acercas confiadamente como si tú nunca hubieras pecado, y tú dices: Padre, heme aquí, aquí está mi corazón, Señor. Gracias por lo que hiciste por mí. Gracias por tu sangre, gracias por la cruz. Gracias por aquel sumo sacerdote que está intercediendo por mí diariamente. Debemos confesar todos los días en la tierra lo que el intercesor está haciendo en los cielos por nosotros. Vuelvo y repito, debemos confesar todos los días: gracias, Jesús, porque tú estás intercediendo por mi familia. Yo puedo orar, Señor, yo puedo hacer muchas cosas, pero la intercesión de Jesús es más eficaz que mi oración. Por eso entonces yo me quiero unir a su intercesión. Yo me quiero unir a su oración. Yo quiero que el Espíritu Santo vaya a lo profundo de su corazón y me revele la voluntad para mi vida. Entonces yo me puedo ligar a la oración de Jesús para conmigo. En ocasiones hay veces que tu oración choca con la oración de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús sabe lo que te conviene. ¿Por qué requerimos al Espíritu Santo? Porque no sabemos pedir como conviene. Pero si tú estás conectado con Jesús, el Espíritu Santo te revela lo que Él está orando por ti. Por eso que dice la Biblia, si usted ha escuchado una prédica de la oración en el Espíritu, la oración en lengua, dice que cuando tú oras en lenguas, tú revelas los secretos profundos. Dice que es como una comunicación y tú revelas los secretos profundos, los misterios que están en el corazón del Padre. Cuando tú oras en lengua, dice que la Biblia es que tú te edificas tu espíritu. Y tú pides en oración poder interpretar las palabras que tú estás hablando. Porque cuando tú oras en lengua, estás orando los misterios de Dios. Estás uniéndote a lo que Jesús está orando inmediatamente por ti. Esos son los misterios que Pablo nos reveló. Solo que aquel que tenemos que comprender es que Él se compadeció de nosotros. Y que Él conoce nuestra debilidad. Y que Él sabe la solución para tu problema. Número 2. Tenemos un sumo sacerdote que es un fiador o es una garantía de un mejor pacto. Mira lo que dice Hebreos 7, 24, 26. Dice: más diga conmigo dice por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, o sea que no puede cambiar. Los hombres cambian, pero Jesús nunca cambia. Dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. Recuerde que tú te acercas a Dios por causa de Jesús, pero Él también te puede dar garantía de una salvación perpetua. ¿Por qué? Porque Él es alguien que no cambia y Él es alguien que ha sido constituido un sacerdote para estar perpetuamente delante de Dios, intercediendo por ti y por mí. Vamos de nuevo, más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, no puede cambiar, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Nuevamente el ministerio se revela ahí. Jesús está intercediendo por ti, porque tal sumo sacerdote nos convenía.
santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O sea, tiene estas cualidades. El sumo sacerdote que entraba en el Antiguo Testamento era un pecador y por eso tenía que presentar sacrificios por sus pecados también. Pero aquel que está entrando hoy a interceder por ti, aquel que le está mostrando, recuerde, Jesús no está llevando un cordero para sacrificarlo, Jesús es el cordero. Y cuando Él va delante del Padre a mostrar el sacrificio, Él no muestra una sangre en un tambuche o en una vasija, no. Él muestra su propia sangre. Padre, aquí están las llagas. Aquí están los huecos. Aquí está mi costado, aquí están las piernas, Señor. Yo me convierto en aquel sumo sacerdote, pero aquel que también se convierte en el mismo sacrificio. Cuando Él intercede por ti, Él no intercede por una sangre de otro, Él intercede por su propia sangre. Por eso dice la Biblia que a precio de sangre compró la iglesia, por la propia sangre de Jesús, que es inocente, que es sin mancha, que es apartado de pecado y es más sublime que los cielos. Él está intercediendo por ti. Esa, la oración de Jesús es más eficaz que la tuya y la mía. Y cuando tú oras en el nombre de Jesús, también atribuyéndole la sangre que Él derramó por nosotros. Por eso que todo lo que oramos por la sangre de Jesús. Esa frase, la sangre de Jesús, no es un estribillo para que todo lo que suceda, ¡ay, la sangre de Jesús! No, no, la sangre de Jesús es tan poderosa que te cubre a ti de toda maldición y de toda muerte. No tenemos conciencia del poder que tiene la sangre. Usted no toma un jugo de uva, usted toma la sangre de Cristo. Y cuando usted va a ir por la calle, nada lo puede tocar porque la sangre lo preserva. Pero ¿de quién es esa sangre? De Jesús. ¿Y por qué no tenemos comunión con aquel que derramó su sangre por nosotros? Es más sublime que los cielos. Es apartado de pecados, de pecadores. Es sin mancha, es inocente, es santo. Y nos conviene que tengamos a un sumo sacerdote como aquel. Vemos hoy que Jesús es el fiador del nuevo pacto de justificación y no de condenación. Usted cuando va a comprar algo y la empresa no tiene seguridad que usted va a pagar, le piden un fiador. Por causa de que usted no pague, entonces llaman al fiador. Por eso no le fía a nadie. Cuando la persona no paga, aquí tenemos a alguien que se comprometió a pagar. Si en el caso tal ella no puede pagar o él no puede pagar. Bueno, eso mismo ocurrió. Tú y yo no podemos pagar por nuestros pecados, pero tenemos un fiador. Voy a volver a repetir eso. Tú y yo no podemos pagar por nuestros pecados. Todo lo que tú puedes hacer carece de poder para poder llegar a alcanzar al trono de la gracia. Pero tenemos un fiador, diga conmigo, tenemos un fiador que se comprometió a pagar por nosotros con su sangre. Por eso tenemos que caminar con seguridad. Usted es bendecido, no porque yo lo bendigo, porque alguien lo dice. Usted es bendecido por lo que ya Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y usted no puede vivir en derrota. ¿Por qué? Porque su fiador cumplió lo que prometió. Cuando el diablo vino a cobrarte, Jesús dijo, tranquilo, yo pago por él. Hace muchos siglos atrás, cuando todavía estaba la esclavitud permitida, había un hombre que estaba con grilletes. Y todos los amos venían y compraban esclavos y nadie lo compraba a él. Dice que en la tarde vino un amo muy adinerado y dice, yo quiero al esclavo que nadie lo compra. Entonces pagó por él. Pero de esta manera el amo decía, yo quiero comprarlo a él, pero es para hacerlo libre a él. No quiero que él se esclavice a mí. Dice que lo compraron, quitaron los grilletes y el hombre le dijo, ya eres libre, puedes caminar. Puedes andar por donde te da la gana. Él se subió en su carruaje y comenzó a cabalgar. Dice que él escuchaba unos grilletes que venían detrás del carruaje. Dice que él le dice al que está conduciendo el carruaje, para. Él se baja y mira detrás de él que venía el esclavo. Y le dijo, pero ya yo pagué por ti, ya tú eres libre. Y el muchacho, el joven le dijo, yo sé que ya usted me hizo libre,
Pero como gratitud a lo que usted hizo por mí, yo me hago esclavo nuevamente de usted. Aunque el hombre no tenía inteligencia, él creía que él podía pagar su libertad con su vida. Lo mismo hizo Jesús por nosotros. Dice que Él nos dio la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Él nos ha hecho libres de todo pecado. Antes el pecado nos gobernaba. Ahora tú dejas entrar el pecado, o tú permites que el pecado entre o que el pecado no entre. Él te dio esa libertad. Nosotros tenemos ahora la autoridad para escoger y decir sí o no. Antes tú no tenías derecho a eso. ¿Por qué? Porque el pecado te gobernaba. No había sido pagados tus pecados. Antes el diablo venía y hacía contigo lo que quería, pero ahora el diablo no puede hacer contigo lo que quiere. ¿Por qué? Porque tú le tienes que dar derecho legal para que él entre a tu casa. Él no puede venir a hacer lo que le da gana. ¿Por qué? Porque ya Jesús te dio la autoridad nuevamente por la sangre que Él derramó por ti, por mí. Es cuando entendemos eso que entonces podemos caminar en la libertad que Cristo nos dice, que al que conociera la verdad os haré verdaderamente libres. Jesús no esclaviza a nadie. Jesús viene a libertarnos. Y Jesús es el fiador de un mejor pacto que hoy está vigente para ti y para mí. Número 3. Gracias a Jesús y a su ofrenda de vida, no tenemos que presentar más ofrendas ni sacrificios. Hay gente que pretende que con lo que hace puede pagar la salvación. Hay religiones como el hinduismo, o hay religiones como estas religiones que están en el Oriente Medio, que le dicen al feligrés que todo lo que hace es para ganar la salvación. Tú tienes que hacer obras, tienes que ayudar, porque así entonces tú te ganas el cielo. Y tú no puedes, por más que tú puedes dar todos los millones que tú quieras a unas fundaciones, pero nada de eso puede pagar lo que Jesús hizo por la cruz del Calvario por nosotros. No es por lo que hacemos, mi hermano, es por lo que nosotros aceptamos que Jesús hizo por nosotros. Y nos cuesta mucho aceptar que Él ya pagó todo. Ella lo pagó todo. Hebreos 10, 11 al 18. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, diga conmigo, Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, o en sus corazones, y en sus mentes las abriré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Nosotros no atacamos a ningún pastor, ninguna ofrenda, pero no importa lo que tú des en tu ofrenda, tú no puedes pagar tu pecado con esa ofrenda. Hay una sola ofrenda que Jesús presentó. Hay un solo sacrificio que fue presentado. Hay un solo sumo sacerdote que puede presentar esa ofrenda por ti y por mí. No es la doctrina, no son los mandamientos, no es lo que tú guardas, no es lo que tú te privas, es lo que Jesús hizo por nosotros. Tú caminas en santidad porque Jesús te santificó. Tú tienes fe porque Jesús te dio fe. Tú vives en alegría porque Jesús te dio el gozo de la salvación. Tú eres libre porque Él te hizo libre. Tú eres próspero porque Él te prospera. Tú caminas en bendición porque ya Él te dio la bendición, pero Él lo hace todo. Dice que por Él y por medio de Él y para Él son todas las cosas. Nosotros no podemos gloriarnos, aunque tú cantes muy bonito, aunque tú sirvas toda la vida, aunque tú hagas muchas cosas para Dios. Solamente un solo sacrificio es que fue aceptado. Uno solo. Y fue Jesús. Una sola ofrenda. Y el Espíritu Santo nos atestigua, o sea, nos da testimonio de aquellas cosas. Él te recuerda que solamente Jesús
es el que se presentó delante de Dios. Y Él está esperando, dice que esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. O sea, Él está esperando que tú vivas en una vida de victoria. Él no está esperando que el diablo te gane. Él no está esperando que tú puedas pelear para entonces ganar al diablo. ¿Quién puede pelear con Satanás y ganarle? Nadie. Pero como tú tienes la victoria que ya Él venció. Es como aquel jovencito que su padre es luchador y lo invitan a pelear y él se cree tan fuerte que él puede vencer a quien lo está invitando a pelear. Si mi padre es luchador y es un boxeador profesional y alguien me está invitando a pelear, yo llamo a mi papá. Porque aunque yo tenga mucha técnica y pueda dar algunos golpes, yo no soy profesional. Cuando el diablo quiere pelear contra ti, no te enfrentes ante él. Tráele a Jesús. Cuando la pobreza, la maldad, cuando la miseria, la enfermedad toca tu vida, no te enfrentes y seas el gran valiente que tú puedes vencerlo. Tráele a Jesús. Cuando la enfermedad siente que está Jesús contigo, ella sale huyendo, porque por su llaga fuimos curados. Cuando el diablo ve que tú tienes rodeada tu casa de la sangre de Jesús, él no puede entrar. Lo mismo que pasó con Job. No puedo yo entrar porque tú los has cubierto y le has puesto un vallado de protección delante de él. La muerte no te puede tocar, la enfermedad no te puede tocar. ¿Por qué? Porque si tenemos conciencia de que la sangre fue derramada y ese solo sacrificio perfecto fue aceptado, entonces solamente vive bajo esa protección. Ningún demonio, ninguna enfermedad, ningún germen, ningún virus, ningún brujo, ningún santero. Yo no ando por ahí cazando brujas ni cazando santeros. El santero tiene que corroborar que yo estoy bajo la sangre de Cristo. Y eso lo tiene que saber él, no yo. En el sentido pues que yo no tengo que estar diciéndole a todo el mundo, yo estoy cubierto con la sangre de Cristo. Él tiene que darse cuenta que tú estás cubierto con la sangre del Cordero. Ay, es que se mudó un santero al lado mío. ¿Quién se va a ir, tú o él? No, es que están tocando tambores y que no me dejan dormir. ¿Quién tiene la victoria, tú o él? Hay gente que se pone a pelear. Ay, vamos a hacer guerra espiritual. Y el santero se pone más fuerte porque está peleando en su nivel, con sus armas. Y nuestras armas no son carnales, son poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. ¿Y cuál es tu arma? Apegarte a lo que ya Jesús hizo por nosotros. Orar y doblegarte. Señor, aquí estoy en tu presencia. Me doblego delante de ti. Tú eres mi sumo sacerdote. Presenta, Señor, el sacrificio. Tus manos, tus pies atestiguan de la sangre que tú derramaste por mí, Padre. Me apego a la sangre. Y cuando el diablo ve que tú estás viviendo bajo la protección de Jesús, él dice, ya Jesús me venció. Yo no voy a tratar de otra vez de refrescar la victoria que ya él tuvo. Número 4. Tenemos la libertad para entrar al lugar santísimo. Hebreos 10, 19 al 23. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Me gusta cuando la Biblia resalta por qué tenemos derecho. Tú tienes derecho de entrar al lugar santísimo por la sangre de Cristo. Dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de los atrios. Cuando tú entrabas al templo había un velo que dividía cada cuarto, pero dice que el velo fue rasgado y Él nos abrió el velo, nos abrió la cortina para entrar a su presencia. Dice, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar, sin doble ánimo, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Por la fidelidad de Jesús, por la constancia de su intercesión todos los días, por la eternidad delante del Padre, tenemos derecho por la sangre de entrar en su lugar santísimo. Yo estoy seguro que si ustedes hoy salen con esta revelación de lo que Jesús hizo por nosotros, tú vas a tener acceso al trono. Tú vas a poder entrar fácilmente al lugar santísimo. No hay nada que te lo impida.
Ya Jesús abrió el camino. Ya Jesús abrió el velo. Ya Jesús está ahí diciéndote: acércate con un corazón sincero, con plena certidumbre de fe, purificando sus corazones de mala conciencia, lavando los cuerpos con el agua pura, y mantengámonos firmes sin fluctuar. Nuestra profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En la tierra, Cristo está en nosotros. En los cielos, yo estoy en Cristo. En la tierra, Él está con nosotros. En los cielos, que Él está sentado a la diestra del Padre, nosotros estamos en Él. Yo en ustedes, ustedes en mí. Por eso podemos entrar al lugar santísimo. Y número 5, y termino con esto. Importante que conozcamos esto. No pisoteemos al Hijo, ni menospreciemos su sangre. Hebreos 10, 26 al 30. Óigame por favor. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? La que hemos dicho en estos 4 puntos. De que Él murió por ti, Él derramó su sangre, Él te da acceso. Él es el único que por su sangre podemos entrar como un acceso al trono de la gracia. Entonces dice: después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Lea esto, dice: el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. La pregunta: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmundo la sangre del pacto con el cual fuiste santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Una pregunta. Pues conocemos al que dijo: mía es la venganza y yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez dijo: el Señor juzgará a su pueblo. Después de nosotros, y esto es muy importante, haber recibido la sangre, después que el Espíritu Santo haya morado en nosotros, después que tú tengas conocimiento de aquella verdad de la sangre de Jesús y que Él es nuestro sumo sacerdote, después que tú hayas conocido la verdad, gustado la verdad, hayas recibido la fe, hayas recibido la gracia, y tú decides voluntariamente pecar, dice que ya no hay más sacrificio. Jesús murió una y sola vez por nosotros. Él no va a venir nuevamente y va a dejar a su Padre a morir y nuevamente en la cruz. No hay otro sacrificio por otros pecados. Solamente hay uno, y fue el que ya él hizo hace 2000 años en la cruz. Queriendo decir que después que tú has recibido la revelación de la sangre y tú decides pecar, el que decide pecar voluntariamente, la Biblia le llama como si tú estás dando por inmunda la sangre del pacto. Después que el que decide pecar voluntariamente, dice que es una afrenta al Espíritu de gracia. Dice: porque la gracia soy salvo por medio de la fe. Después que tú hayas recibido la salvación y tú decides pecar voluntariamente, decides desviarte del camino del Señor, dice que tú pisoteas al Hijo de Dios. Por eso es mejor que tú decidas si realmente tú quieres servir a Dios. Porque hay más condenación para aquel que conoce y se desvía que para aquel que no conoce y nunca ha aceptado a Jesús. Dice que si en la ley alguien transgredía la ley de Moisés y era castigado con muerte irreversible, o sea que no había salvación para él, ¿cuánto más nosotros que hemos recibido? O sea, esto es glorioso: la sangre, el pacto, la gracia, el Espíritu Santo. ¡Wow! Tremendo, no hay nada como aquello. Pero tenemos que tener cuidado, porque si decidimos pecar voluntariamente, estamos haciendo esos 3 pecados horribles. Pisoteamos al Hijo de Dios, como que decimos: no me sirves, lo pisoteas. Esta sangre que vamos a tomar hoy, la tenemos por inmunda. Y dice que le hacemos una ofensa, otra palabra mejor dicha, al Espíritu de gracia.
¿Y quién puede ser salvo sin el Hijo? ¿Quién puede ser perdonado de sus pecados sin la sangre? ¿Y quién puede ser salvo sin la gracia? Si tú no tienes al Hijo, no tienes la sangre y no tienes al Espíritu de gracia, no puedes ser salvo. Entonces tengamos mucho cuidado con nosotros decidir voluntariamente que vamos a volver a las cosas de este mundo. Es mejor que le diga: Señor, no quiero servirte, no quiero yo estar en la iglesia, a que tú vengas a la iglesia, sirvas, adores, hagas todas las cosas y voluntariamente tú decidas pecar. Dice que entonces estos 3 pecados lo estás haciendo. El martes vamos a hablar de 5 pecados contra el Espíritu Santo. Y estas cosas son pecados contra la sangre, el Hijo y la gracia. Es mejor que tú le seas sincero a Dios: Señor, todavía quiero vivir en este mundo, no te quiero servir. A que tú quieras ser partícipe de esta gloriosa salvación, pero que tiene estas cosas, estas condiciones muy, muy importantes. Yo creo que tú cierres tus ojos. Y tú puedas meditar algunos segundos por la sangre de Cristo. Yo no voy a obligar a nadie a confesar pecado, ni voy a inducir a nadie a convertirse. Si realmente tú reconoces que tu vida necesita a Jesús, tú lo puedes hacer ahí en tu asiento, sin decirme a mí, sin pararte y sin repetir después de mí. Cada uno conoce su condición y cada uno puede hacer una introspección de su vida, de cómo está delante de la presencia de Dios. Tú puedes meditar: Padre, perdóname, ahí en tu silla. Padre, no quiero pisotear a tu Hijo. No quiero, Señor, tener inmunda la sangre del pacto. Ni tampoco quiero hacer una ofensa o una afrenta al Espíritu de gracia. Espíritu Santo, ayúdanos a vivir una vida de consagración. Ayúdanos a vivir una vida apegada a la sangre de Cristo. Y a tener una conciencia limpia de aquello que ya tú nos has perdonado. Señor, no solamente venimos a ti para que tú nos salves, sino para que tú Señor, nos ayudes a vivir en esta revelación. Para caminar en santidad y en amor con nuestros hermanos. Para reflejar a Jesús por donde quiera que tú nos lleves, Padre. Y para que la gente pueda corroborar que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tú nos permites de estar en tu presencia y de poder oír tu palabra y ponerla por obra, Padre. Espíritu Santo, no podemos hacer esto sin tus fuerzas. Yo no puedo santificarme por mí mismo. Yo puedo, Señor, apegarme a tu santidad. Y entonces tú me santificarás. No es por lo que yo hago, es por la justicia que ya se me acreditó, por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Y yo no puedo derramar mi sangre porque mi sangre es inmunda, pero tu sangre es sin mancha, sin contaminación. Padre, yo te pido que la revelación de la sangre, que la revelación de quien está intercediendo por nosotros en los cielos, que la revelación de Jesús, nuestro sumo sacerdote, Padre, tengamos conciencia de aquello y todos los días le demos gracias a Jesús por lo que está haciendo en los cielos a favor de nosotros. Padre, en este momento te damos gracias, Señor, que tú nos invitas al altar del nuevo pacto para participar de la mesa del Señor. Es un privilegio para cada uno de nosotros que se nos conceda por tu gracia el poder recordar el sacrificio de la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creemos que por la operación del Espíritu Santo, la misma presencia de Jesucristo será real en este acto en la cual recordamos y refrescamos lo que tú hiciste por nosotros. Dice la Biblia en Juan 6, 53, 58. Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis de la carne del Hijo del Hombre
y no bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias por lo que tú, Señor, haces por nosotros. Y en este momento consagramos estos elementos, Padre. Este pan y este vino que es el cuerpo y la sangre de Jesucristo, que se hacen presentes en esta santa comunión. Te suplicamos humildemente, Señor, por tu misericordia, que nos escuches, y por tu poderosa bondad, que te dignes en bendecir y santificar con tu palabra y Espíritu Santo estos dones y estos panes y estos vinos, Señor, para que podamos recibirlo conforme a la santa institución de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. En memoria de tu pasión y muerte, seamos partícipes de sus muchas bendiciones del cuerpo y la sangre. Consagramos, Señor, estos elementos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar